Ahora sí estoy grabando. Hemos hecho un énfasis muy importante de que cada libro del Tanaj, cada libro de la Torah, cada Humash, contiene una clave particular. Cada libro trata de un tema, independientemente de los subtemas que contiene el libro. Y normalmente las lecturas de Breshit y las lecturas de Shemot son narrativas muy enriquecidas y las tenemos como las favoritas de nuestro entendimiento, porque nada más pensar en Breshit es pensar en la cosmogénesis y pensar en la creación de estos sabot, que son los arquetipos que van a manejar las energías, inclusive ahorita que estamos en el Homer, estamos manejando esas energías. Por lo tanto, Breshit es tremendamente atractivo, lo mismo lo es Shemot, pero cuando llega el Sefer Baikra, la sensación que tenemos es que ya llegó la parte aburrida, donde la narrativa se vuelve casi repetición de lo mismo, es muy ritualista y normalmente nos desanima porque la realidad es que llevamos 2000 años donde todo lo que aparece en este libro no lo hacemos. Todo lo que aparece en este libro es todo el ritual que hacían los Kohanim en el Bet HaMikdash y términos muy difíciles para nosotros de entender hoy en día, como son los temas de Kedushá, de Taor, de Tamé, sacrificios. Por lo tanto, todo el concepto que maneja el Sefer Baikra, que es el tercer libro del Humash, es como, ya entró la parte aburrida de la Torah y por lo tanto, pues a ver, vamos a verla porque tenemos que verla, pero es irrelevante para nuestras vidas actuales. Y la realidad es que tuve la fortuna de agarrar varios libros y particularmente agarré el libro de Rabbi Sachs, de Sefer Baikra, y me di cuenta que es su mejor libro. me atrevo a decir, se los voy a enseñar acá, que quizás es el mejor libro de Rabbi Sachs. Es de Covenant and Conversation en Sefer Baikra, porque él hace un verdadero esfuerzo filosófico para entender esto. Porque si nosotros nada más viéramos la parte pshat, la parte ritual, la parte del corbán, la parte de llevar al animal al misbeach y del sacrificio del animal, y de entender todo esto, lo vemos como salvaje, irrelevante, no hay Betamigdash, los Kohanim no tienen ninguna autoridad, no se pueden hacer korbanot fuera del Betamigdash. La participación del Cohen hoy en día, fuera de que va al templo y dice la brajá, o que lo llaman primero a leer la Torá, fuera de eso, la realidad es que los Kohanim no tienen mucha chamba a partir de que se destruye el Betamigdash. Por lo tanto, es mi intención cambiar completamente el entendimiento de estas parshiot con la finalidad de entender lo que hay detrás de esto a nivel filosófico, a nivel místico, y cómo esto es parte importantísima de la preservación del judaísmo. Podríamos decir que sin esto, hoy en día el judaísmo no existiría, a pesar de que no tenemos korbanot. Por lo tanto, pues bienvenidos a una clase que vamos a tratar de explicar cosas controversiales que a priori rechazamos como gente moderna, pero no por eso no estamos obligados a entenderlas. La Torah es eterna y el mensaje es eterno y como dice el Rambam, todas las mitzvot de la Torah son importantes siempre. Por lo tanto, el hecho de que ahorita no son importantes los korbanot o son importantes las acciones que se hacen en el Bet HaMikdash, no significa que no lo vayan a hacer en el futuro y no significa que no tienen una propuesta sustituta, que quizás nuestro judaísmo está más basado en esas propuestas sustitutas que de lo que pensamos. Por lo tanto, pues es muy interesante. El nombre del libro es Levítico. Y la verdad es que no hay un nombre más inadecuado para llamar a este tercer libro del Tanaj, del Humash, que Levítico, porque no habla de los levitas, jamás. Habla de los Koanim. Entonces, ya de entrada llamarlo Levítico es completamente fuera de lugar, porque los Koanim
son levitas, pero son una élite, son un sector del grupo de los levitas que se definió a través de Aarón y su descendencia. Y el libro se debería de llamar Torat Kohanim. El libro, la Torá de los Kohanim, las instrucciones de los Kohanim, que es la voz del sacerdocio, la voz de los Kohanim. Y realmente el libro, en términos muy generales, trata de cómo el hombre, pese a su naturaleza finita y a su naturaleza física, ya que es un ser cruel y que es un ser que tiene dentro de él esta Yetzer Hara tan introyectado, la Torá es el medio por el cual el ser humano puede conectarse con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Y básicamente Torat Kohanim y el libro de Vayikra significa el método mediante el cual el hombre, tomando en cuenta su naturaleza, se puede alinear a Dios, que es eterno. Esta tensión que existe entre la relación de lo infinito y de lo perfecto con lo finito y lo imperfecto es algo que ha sido prácticamente estudiado por todos los filósofos y teólogos, y para muchos es algo imposible. ¿Por qué Dios va a querer tener una relación con el hombre? ¿Por qué Dios, que es eterno, que es perfecto, va a querer tener una relación con un ser que es imperfecto y que es cambiante y que hoy lo quiere y hoy no lo quiere? Por lo tanto, esta tensión está muy bien ejemplificada a través de este libro de Vayikra. Y básicamente, una de las grandezas más enormes de este libro que es el judaísmo, es que normalmente nosotros los seres humanos queremos experiencias gigantes como para creer en Dios. Queremos ver milagros y queremos ver que se parte el mar y queremos ver que caiga el maná. Queremos ver cosas espectaculares, pero la realidad es que lo que sostiene al judaísmo no fue que algún día hubo una revelación, sino lo que ha sostenido al judaísmo como una forma de vida es lo ritual y lo cotidiano. Quiere decir, quisiéramos cosas enormes para afianzar nuestra fe, pero la realidad es que el día a día y lo cotidiano es lo que nos va a llevar a tener una vida en crecimiento y no un palomazo que de repente se da o no se da. Entonces la persona no debe de estar esperando cosas extraordinarias para creer en Dios y todo, o para poder mejorar su relación con Dios, sino es la disciplina de lo cotidiano, que de pronto se ve como aburrida, que de pronto se ve como otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, y en esa ritualidad y en encontrar sentido en esa ritualidad y en lo cotidiano es donde está la grandeza más grande y más enorme que tiene el judaísmo y el pueblo de Israel. Inclusive hay una discusión muy grande entre Jajamim que dice, ¿qué es de donde el judaísmo se agarra más? Entonces viene uno de los Jajamim y dice, de recitar el Shema Israel. Viene otro rabino y dice, en cuidar el Shabbat. Y es increíble, pero viene el tercero y dice, en el Corbán Tamid, en el Corbán que se daba todos los días. Y sale una voz del cielo y dice, la mejor contestación es el Corbán Tamid. Porque el hecho de tener una acción diaria, es lo que nos hace anclarnos y tener una forma de vida muy particular. La verdad es que la estructura de Sefer Vayikra es importante entenderlo como todo un libro. Ahorita vamos a hablar particularmente de unas parshiot. Es que se divide en 3 etapas. La primera es definir cómo acercarse a Dios a través principalmente de los sacrificios o korbanot. La palabra korban significa karov, que significa acercamiento. Quiere decir, la primera parte del libro define qué es kadosh. Define todo este concepto de santidad, que es tan difícil para nosotros de comprenderlo, y es cómo el hombre se puede acercar a Dios. Esa es la primera parte. La segunda parte es todo el límite
como el borde que hay entre lo que es Kadosh y lo que no es Kadosh. Y esto es muy importante entenderlo porque tanto en cosas físicas como en cosas de tiempo, como en cosas especiales, uno debe de entender que el Hol, por ejemplo, los días de la semana son Hol y Shabbat es Kodesh. Hay un borde, hay un límite. Cuando acaba Shabbat, hacemos su Abdalá para regresar a lo cotidiano. Quiere decir, para poder entender el concepto de Kedushá, no nada más es entender el concepto, sino es entender en dónde está el borde entre lo normal y lo Kadosh, entre lo Hol y lo Kadosh. Y por lo tanto, esto es muy importante de todas las leyes de cómo entrar al Mikdash, de cuándo entrar al Mikdash, de cómo acercarse, de cuándo acercarse, que es un asunto muy delicado de límites. Y en tercer lugar, cómo llevar esa Kedushá hacia afuera y vivir con ella todos los días. Quiere decir, no somos nada más Kadoshim en Shabbat, sino somos Kedoshim todos los días cuando hacemos ciertas acciones y cómo podemos traer esa información afuera. Entonces está por un lado, ¿qué es el lugar? ¿Cuál es el borde? ¿Y qué hay afuera del lugar? Para que nosotros podamos también experimentar la Kedushá fuera del lugar. El libro de Vaikra es un llamado a un concepto que es completamente innovador para la humanidad, en donde la Kedushá o la santidad, de la cual vamos a hablar mucho el día de hoy, viene siendo realmente para todos. Normalmente cuando tú estudias historia y antropología y teología, ves que siempre hubo una élite en cada una de las castas, en cada uno de los pueblos, en donde unos cuantos podían tener acceso a lo santo. Entonces tenía siempre ahí a la clase social, que era el clero, por ejemplo. Entonces era un grupo determinado y había toda una jerarquía del clero. En India, pues con el sistema de castas, estaban los brahmanes y realmente la santidad y el servicio divino lo llevaba a cabo un grupo determinado y el resto del pueblo no conocía de esto. Y lo más increíble de todo es que en todo el Sefer Vayikra, lo que vamos a entender y nuestro verdadero legado es que en el judaísmo la Kedushá y no es asunto de nada más los Kohanim o de nada más el rey o de nada más un personaje, sino es para todos. Todo el pueblo puede aspirar al mismo nivel de pureza. Todo el pueblo. Y esto se ve en algo muy que es interesante, que es obviamente importante para nuestra clase, que es, por ejemplo, una de las figuras más representativas del judaísmo siempre va a ser el candelabro o menorá. Y cuando la Torá habla de la creación de la menorá, es esta estructura. Y es muy interesante esta estructura, porque esta estructura, para que una menorá sea kasher, el concepto principal es que todas sus partes estén al mismo nivel. Quiere decir, no hay nadie por encima de nadie. Todos con respecto a Dios ocupamos el mismo lugar. No somos más importantes, nadie es más importante ante Dios y no hay elites. Y eso es muy importante. Así el judaísmo trató siempre de minimizar el poder absoluto. Por ejemplo, el Cohen es una voz muy importante, pero tiene una voz importante, tiene que ver con muchas cosas, pero tiene límites. Tan es el límite que no tiene ni siquiera tierras. El Cohen es casi un servidor público. Por otro lado tienes al rey, y el rey no tenía un poder absoluto. El rey en el judaísmo tenía ley, tenía poder sobre ciertas cosas, como conseguir comida, cuándo declarar una guerra, no podía tener muchas mujeres, no podía tener muchos caballos, no podía tener muchas propiedades. Quiere decir, hasta el rey estaba con poderes limitados.
El Cohen tenía ciertas áreas de jurisdicción, pero tenía muchas áreas donde él no podía tener derechos ni opinión. Por otro lado, tenías al profeta o al juez o al miembro del Sanedrín. Toda la estructura de poder en el judaísmo estaba compartida por muchos. Y esto habla de la importancia que le da el judaísmo y el entendimiento que le da el judaísmo a cómo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y por lo tanto, el concepto de la Hanukkah es que todos tienen que tener la misma altura. Nadie tiene un derecho superior sobre nadie. Y este es el ejemplo perfecto del concepto de la democracia. Aunque la democracia supuestamente es un invento romano, la realidad es que no lo es. Ante el judaísmo, la ley no se aplica diferente porque eres Cohen, o porque eres el rey, o porque eres juez, o porque eres del Sanedrín, o porque eres Talmid Jajam, o porque eres rico, o porque eres pobre. El concepto es parejo. Por lo tanto, en este libro, en el libro de Baikra, vamos a notar enormemente este concepto de que cada persona tiene su lugar, pero no por eso puede haber un abuso de poder sobre nadie. Por lo tanto, este libro es un libro que habla de la democratización de la Kedushá. La Kedushá no es nada más para los Kohanim. La Kedushá no es nada más para los Talmidei Jajamim. Todo el pueblo puede ser Kadosh y todo el pueblo tiene que buscar esto. Y es increíble, pero es en este libro que aparece una parashá, que vamos a hablar más adelante, que es la parashá de Kedoshim, que dice, todos tienen que aspirar a ser Kedoshim, a ser un Goy Kadosh, una nación Kadosh, y más un Mamlechet Kohanim. Quiere decir, todos los seres que conforman el pueblo de Israel pueden aspirar a ser Kedoshim y pueden aspirar a ser tan grandes como un Kohen Gadol. Quiere decir, no es un dedazo, no es un hueso, no es un asunto, es la democracia de la Kedushá, es pareja para todos. Por lo tanto, volviendo a retomar qué es el Sefer Baikra, Baikra no es levítico, Baikra es Torat Kohanim, vamos a hablar de la Torah de los Kohanim, la Torah de los sacerdotes, lo importante que fueron los sacerdotes y por qué fueron escogidos los hijos de Aarón para ser sacerdotes. Y Baikra, el nombre Baikra en sí significa es un llamado. Y hay muchas formas que el judaísmo puede expresar llamar. Puede decir Omer, Leagid, pero Baikra es un llamado generalizado a la humanidad. Y es el llamado de Dios a la humanidad para definirse como seres especiales, no como seres animales. Todo el Sefer Baikra, a diferencia del Sefer Shemot o la mitad del Sefer Shemot, no sucede en el Har Sinai, no sucede como que Dios está acá y el pueblo está esperando a ver la experiencia de Dios, sino todo está mucho más anclado a la planicie, al desierto y al concepto del Ohel Moed. El Ohel Moed era esta tienda de encuentro. Quiere decir, es como una reacción de cómo el pueblo no se podía conectar con Dios en lo gigante. Como explicamos en clases anteriores, que la revelación sinaítica fue tan grande que la gente se sintió intimidada. Parte del problema porque cayeron en el Geta Egel, parte del problema que no pudieron incorporar esa Torá que recibieron en Har Sinai, fue porque, por un lado, fue una experiencia tan grandiosa que la mayor parte de la gente no se pudo relacionar con esa experiencia. Nada más recuerden que cuando Dios dio la Torá, habló Dios, el primero y segundo mandamiento que dijo, Anoji Hashem Elokeja, y Lote Yula Hem Elokim Ajerim. Cuando él está hablando, la gente le pide a Moisés, por favor, dile a Dios que se calle y que tú hables en vez de él. Quiere decir, la gente no está preparada para tratar en manera cotidiana con Dios y con la revelación divina y con los truenos
y con las manifestaciones divinas, la gente quiere trabajar con temas más seguros. El pueblo de Israel se sentía muy inseguro. Nosotros pensamos que cuando abrió el mar, la gente se sintió segura y cuando lo sacó de Egipto se sintió segura. Para nada. La gente que vio estos milagros estaban completamente inseguros porque les fue impuesta la revelación. Quiere decir, no fue un trabajo cotidiano de ir tomando conciencia de Dios, sino era, si hay milagros es que Dios está con nosotros. Si no hay milagros es que Dios nos abandonó. La gente se sentía completamente insegura de tratar con un Dios que se manifiesta a través de milagros. Por lo tanto, todo el concepto de Vaikra es dejar de ver los milagros cada instante y a volverlos parte de tu cotidianidad, volverlos parte de tu día a día. Por eso es la presentación del Mishkan en su función real sucede en Sefer Vaikra. La gente quería en manera predecible tener un acercamiento con Dios. No querían tener un acercamiento con Dios en base a, ahora voy a revelarme de esta manera, y ahora Moshe está bien, y ahora está enojado, y ahora está contento, y ahora era muy impredecible tratar con Dios desde la perspectiva de Sefer Shemot, aunque nosotros la valoramos como wow, la revelación. La gente quería tener una vida normal y quería entrar en comunión con Dios cuando entrara al Mishkan y quería sentir que este lugar era un lugar estable donde la gente podía ir cuando lo necesitaba, cuando habían hecho algo que no era correcto. Por lo tanto, esta es una forma de anclar la Kedushá a la realidad y a la posibilidad de entenderlo como seres humanos. Básicamente, este libro va a tratar de un tema que es muy difícil de entenderlo en nuestros días, que es el tema de la Kedushá. Cuando nos hablan de algo sagrado, estamos confundidos que es algo sagrado. Y la realidad es que la palabra Kadosh viene de separado. Por lo tanto, el concepto de Kedushá tiene que ser entendido para que lo podamos introyectar en nuestra mente moderna como separar algo para un propósito. Nuestro entendimiento más simple es el tema del, por ejemplo, la boda judía. La boda judía, que son los esponsales, se llama Kiddushin. ¿Qué significa Kiddushin? Cuando el hombre le dice a la mujer, Areyat mekudeshetli, estás consagrada para mí, ya eres mía, ya no puedes ser de otro. Yo te separé. Ahora nadie te puede tirar la onda. Ahora eres para mí. Ese concepto de Areyat mekudeshetli significa te separé para mí. Y a partir de este momento tú y yo vamos a estar en unión sin que pueda ser de nadie más. Este es el concepto de Kedushá en el matrimonio. Pero por otro lado, Dios se va con el pueblo de Israel y dice a todo el pueblo de Israel, quiero que ustedes sean Kedoshim. ¿Qué significa? ¿Cómo nos pide algo así? Se ve como algo imposible, pero no. Significa, quiero que ustedes estén separados del resto del mundo y de sus prácticas. De tal manera que la realidad es que lo que nos hace ser un pueblo tan único es que compartimos con la humanidad quizás el 90-95% de todo. Somos seres iguales, físicamente iguales, iguales, tenemos las mismas necesidades emocionales, intelectuales, tenemos que desayunar, comer, cenar, tratarnos de la misma manera, pero Dios pide que nos separemos de las prácticas que se hacían en otras naciones, que eran prácticas de idolatría y prácticas que ahorita vamos a revisar, que ustedes van a ser aparte. Por eso en la Torá se habla de que hay 70 naciones, 70 goim, y hay un goy kadosh. ¿Qué es un goy kadosh? Un pueblo separado. Y es increíble, pero el destino del pueblo de Israel y la historia del pueblo de Israel, tú puedes analizar la historia de la humanidad en un libro
Y tienes que aparte hacer un libro para la historia del pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel es completamente diferente a la historia de las demás naciones. En estadísticas, en numerología, en la edad, por ejemplo, en la Edad Media, que es la época de oscurantismo en Europa, en el judaísmo fue la época de más luminosidad. El Talmud y Rashi y Maimónides y Nachmanides y Gershonides, todo surge acá. Quiere decir, todo el mundo se manifiesta de una manera, el pueblo de Israel se manifiesta aparte. Lo vemos hasta en tonterías como la vacunación. ¿Qué país lleva la máxima vacunación en el mundo? Israel. ¿Por qué? ¿Qué país es el país que tiene más árboles desde hace 70 años a nuestros días? Que ha tenido menos deforestación, sino al revés, reforestación. Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Israel se distingue con 35% hasta 38% de premios Nobel cuando somos el 0.2% de toda la población del mundo? ¿Por qué? Entonces, todas estas cosas que hacen y nos separan de las demás naciones es lo que se llama un Goy Kadosh. Y la Kedushá significa estar separado y estar basado en otros valores, bajo otras normas. Y por lo tanto, todo el libro de Sefer Vaikra va a tratar el tema de la Kedushá. Y tenemos que entender que la Kedushá, a nivel de experiencia humana, se manifiesta en dos áreas. Kedushat Makom, la Kedushá, el hacer un lugar especial, único, que es el concepto de Mishkan y de Migdash, que dijimos que Mishkan viene de la palabra Beshahanti Betoham, que viene de la palabra Shejina. Mishkan es ese lugar que el hombre crea con la proporción perfecta, áurea, con la que Dios creó el mundo, porque dijimos que la creación del Mishkan es el equivalente a la creación de Dios del universo. Por lo tanto, el hombre haciendo el Mishkan es lo mismo que Dios haciendo la creación. El hombre hace en la proporción exacta que Dios le dio este espacio, y este espacio va a ser un espacio separado del resto. Y eso se llama Kedushat Makom, la Kedushá del lugar. Y por otro lado, hay todo un concepto muy importante que vamos a tratar en esta y en otras clases, que es Kedushat Azman, que significa la Kedushá del tiempo. Nosotros acabamos de salir de 2 días de Pesaj, en donde nosotros hicimos un espacio en el tiempo único, donde hicimos nuestras propias cosas, nuestro propio ambiente, y donde logramos cierta santificación del tiempo. Obviamente, el concepto general de esto es Shabbat, y el concepto general es Shabbat, y por eso siempre empezamos el Shabbat y los festivales con el Kiddush. El concepto de Kiddush es hacer una separación y decir, el tiempo venía transcurriendo de una manera, yo me dedicaba a trabajar, a hacer, a deshacer, a hablar, a dar clases, a ver pacientes, a abrir la zapatería, a atender esto, dar cursos, etcétera. Llegó un momento donde hago un límite y distingo el tiempo de este nuevo tiempo. Entonces, el ser humano constantemente, el calendario judío constantemente nos da las oportunidades de hacer santificar el espacio y santificar el tiempo. Simplemente, este es un concepto que creo que les va a fascinar. Cuando yo lo oí, y se lo debo a Rav Sachs, aunque también lo estudié lo mismo con el rabino Rav Matis Weinberg en su libro de Patterns in Time. ¿Qué es ser Kadosh? ¿Qué significa generar la Kedusha? Entonces, básicamente cuando nosotros vemos en el texto bíblico, dice, Dios hace el mundo en 6 días o 6 etapas. ¿Y qué hace? Cada momento de la creación en estas 6 etapas es que Dios va transformando las cosas. Primero crea la luz y luego con la luz pues son los átomos se vuelven moléculas, es el agua. Después crea aminoácidos, es la materia orgánica. Después posiciona las galaxias, después crea animales, después crea vertebrados, después mamíferos y humanos. Pero llega el séptimo día y dice, el séptimo día
Baikadesh Oto, Dios lo santificó, quiere decir que lo separó y lo distinguió de los otros 6 días. Es un día diferente. Sigue siendo un día de la creación, porque el mundo se creó en 7 días o etapas, pero es un día diferente. Dios lo separa y dice, Baikadesh Oto, Kibo Shabbat Mikol Melachto Asher Baraim Lo Lasot, que significa Dios hizo 6 días un tipo de labor, pero el séptimo día lo separó para otro tipo de situación. Entonces, este es el concepto que tenemos en la Torá del Kedushat Azman. Cambió las cualidades del tiempo. 6 días de un tipo, el séptimo día. Y la creación del Mishkan o del Mikdash, que son intercambiables en cierta manera, es crear dentro del lugar un lugar especial. Quiere decir, todo el lugar, todo el campamento tiene sus características, las ciudades tienen sus características, pero la creación, el concepto del Mishkan o el concepto del Mikdash es crear un lugar bajo ciertas proporciones muy particulares que explicamos en Sefer Shemot, y entonces hay la Kedushá del Makom, crear un espacio del Makom. Quiero que pongan mucha atención porque quizás esto es lo más valioso de toda la clase. Si nosotros analizamos qué es Shabbat, la realidad es que en Shabbat la persona perfectamente cuida bien Shabbat sin hacer nada, sin transformar nada. El artista deja de pintar, el escritor deja de escribir, el constructor deja de crear, el vendedor deja de vender. Entonces se ve a priori y por la gente que no han vivido el Shabbat o que no lo han experimentado, lo ven como un espacio vacío. Es un espacio donde hay un vacío, realmente hay un espacio vacío. Creas un vacío en el tiempo. Por otro lado, hay una historia muy interesante que cuando entraron los romanos al Bet HaMikdash, se traumaron. Se traumaron porque los romanos, así como los griegos y así como los egipcios y todas las culturas de la antigüedad, estos templos los llenaban de estatuas y los llenaban de elementos, particularmente cuando vas hasta el día de hoy a la Capilla del Rosario en Puebla, o vas a la Basílica, o vas a un templo hindú, o vas al templo X, o a donde tú vas, que es como un templo, está lleno de cosas. Cuando entraron los romanos al Bet HaMikdash, particularmente los romanos, los griegos romanos, dijeron, nos están viendo la cara. Debe de ser que ya se llevaron todo, porque lo vieron muy vacío. Y vieron un espacio muy vacío, porque en el judaísmo no hay imágenes. En el judaísmo, entra en un shul y no hay nada. Están las sillas, está la bimá, que es como un mueble, y está un closetito con un libro. Para alguien que está acostumbrado a ir a un templo hindú y estos lugares, o las iglesias barrocas o las iglesias europeas, que entras y ves el altar y los ángeles y los vitrales y los estos y los otros y todo lo que hay, entrar a este espacio es una decepción. Y si ustedes analizaran y piden ahorita en Google ver el espacio del Bet HaMikdash o del Mishkan, era prácticamente un espacio casi vacío, delimitado, en donde habían muy pocas cosas. Estaba una mesa, estaba el altar y estaba un closet. Pero casi, y lo peor de todo para los romanos, es que cuando entraron al lugar, mero lugar, pensaron encontrar algo impresionante y encontraron un closet que tenía unos angelitos arriba, que eran estos querubines, y cuando abrieron, no encontraron nada. Inclusive cuando fue el segundo Bet HaMikdash, no sé si saben, pero ya no estaban las lujot, porque el arca fue escondida después de que los
babilonios destruyeron el primer Betamigdash. Entonces, el segundo Betamigdash ni siquiera tenía en el Arón HaKodesh las Lujot. Entonces, cuando entraron, dijeron, ¿ya vieron? Está vacío. Se traumaron de que había vacío. Entonces, vean qué interesante. En términos de tiempo, de Zman, Shabbat es Kodesh y es un tiempo vacío. Y en Kedushá del Makom, en Kedushá del espacio, el lugar más Kadosh era el Kodesh HaKodashim, que estaba vacío. Vean qué interesante. Esto nos remonta al entendimiento profundo de la creación primaria y de la teoría de la creación por Dios. ¿Qué es la teoría del Tzimtzum? Y les quiero explicar qué es la teoría del Tzimtzum, porque aquí está la clave de entender al judaísmo en algo muy delicado y muy profundo. Siempre que hago esta imagen, siempre me siento un poco culpable porque como que se ve muy gráfica, pero es tan gráfica que es a través de esto que lo vamos a entender. Tenemos que ver este board blanco que tienen acá frente a ustedes. Tendrían que pensar que esto es Dios, pasado, presente, futuro, todo. Es este concepto de Uayá, Uobe, Beuye. Todo este concepto pasado, presente, futuro, que siempre ha existido, que siempre ha estado y que siempre estará. Por lo tanto, cuando Dios desea crear, cualquier cosa que cree dentro de él se ve minimizada por él. Entonces hemos dicho que si crea acá una casita, aquí crea una persona, acá crea una galaxia, es tan grande él, es todo, que todo lo que creara caería en la definición de él. Por lo tanto, yo no puedo existir dentro de Dios, porque entonces yo me perdería en el mar. Es como la gota que no quiere entrar en el mar para no perder quién es la gota, porque entonces se volvería el mar. Eso es metafóricamente hablando, así es. Por lo tanto, desde el Arizal, y muy explayada por todos los maestros hasídicos de Kabbalah, explican que para que Dios creara, él tuvo que vaciar un espacio, un segundo, y crear un espacio vacío dentro de él, como si fuera un útero. De tal manera que Dios se replegó y dejó como un espacio vacío de su presencia, y esa replegación o ese ocultamiento de la luz divina se llama Tzimtzum. Tzimtzum es una palabra griega que significa ocultar o retraer, que para términos de la teoría es lo mismo. Ocultar la luz divina o retraer la luz quiere decir que todo estaba lleno de Dios y Dios tuvo que ceder un espacio y replegar su presencia y dejar acá un espacio vacío. Este espacio vacío se llama halal. Halal significa cavidad en hebreo, vacío. Cuando decimos halalim, gelulim, gilulim, gelulim, hablamos de un lugar vacío. Por lo tanto, el lugar en donde el mundo o la creación es posible que se lleve a cabo es un lugar donde Dios replegó su presencia y dejó un espacio vacío para que acá venga a existir algo fuera de Dios, aunque sea que Dios nos contiene en su totalidad. Es como el equivalente de un útero donde va a ser posible la creación del bebé, y la creación del bebé no es Dios, no es la mamá, ya es un ser
que está contenido en la mamá, quiere decir, todo lo de alrededor es la mamá, todo lo de alrededor es Dios, pero tuvo que crear cavidad, y esta es la idea del Tzimtzum. En general, el Tzimtzum, dice los Jajamim, que es este espacio que Dios crea y que repliega su presencia en 10 ocasiones. Cada una de estos repliegues es una sefira. Entonces, finalmente, el mundo está contenido, el mundo físico es la última contracción llamada Malhut. Y todo lo de alrededor es lo que se llama el Or Ein Sof, la luz infinita, el infinito, Dios. Y el vacío que hizo, nosotros vivimos en el vacío. Estoy explicando en este momento esta teoría porque acabamos de decir que Shabbat es un día vacío y el Mikdash o el Mishkan es un espacio vacío. Y lo más increíble de todo es que es precisamente lo mismo que hizo Dios. Nosotros nos vaciamos para dejar que Dios entre, así como Dios se vació para permitir que la creación exista. Así como Dios se retrajo para darle espacio a la creación, ahora el hombre se retrae de sus actividades, de sus ventas, de su creatividad, y se retrae y crea un espacio para Dios. Por lo tanto, el concepto de Kedushá implica generar un espacio vacío de ti para crear ese espacio para que Dios penetre dentro de ti. Ese es el concepto de la Shejina. El concepto de la Shejina es la presencia divina que habita con nosotros. Pero cuando nosotros no lo hacemos de la nada, lo hacemos porque estamos imitando exactamente lo que Dios hizo. Dios creó, retrajo su luz, creó un espacio vacío para que pueda existir la creación. Entonces estamos en el espejo. Dios creando el espacio vacío para que nosotros existamos y por lo tanto nosotros tenemos que crear en el tiempo y en el espacio un espacio vacío para que Dios penetre en nuestra vida. Esa es la importancia del Mikdash y de todo el concepto de la santificación del Zman a través del Kiddush, que es Shabbat. Si entendemos esto, y esta clase es bien difícil, y por eso no se las di, porque no quise quemar un barco tan importante como es el tema de los korbanot, y nada más decir, no, ya no va a haber, sí va a haber, no. El concepto de un corbán, que se traduce mal como sacrificio, también se traduce como, un segundito, también se traduce como karof, como acercamiento. El concepto de hacer korbanot, porque toda la Torat Kohanim, todo el Sefer Vaikra, se trata del korban hatat, el korban todá, el korban minjá, el korban tamid, el korban el korban pesach, korban. Y tú dices, ¿qué me importan a mí los korbanot? Si no hay Betamigdash, y si hace 2000 años no hay korbanot, ¿para qué es importante esta sección de la Torah? La deberían de clausurar hasta que volviera a haber Betamigdash. Y los Jajamim dicen, no nada más es importante estudiarlo, sino dicen, es el centro, el corazón de la Torah está acá. De tal manera que la Torah se comporta como un espejo. Breshit y Shemot están de un lado, Vaikra está en medio, y Devarim, que es Deuteronomio, y Números está del otro lado, Bamidbaruf Devarim. Entonces, ¿qué es el centro? ¿Cuál es realmente el centro, el corazón de la Torah? Sefer Vaikra. Por lo tanto, no puede ser que los korbanot sean una aberración que se tiene que abolir y que eventualmente no es importante para nosotros. Claro que es importante y lo que tenemos que rescatar es qué significan los korbanot. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo enorme en no juzgar el corbán como un acto
loco o un acto primitivo o salvaje de matar animales para servir a Dios, que parece como totalmente ajeno al judaísmo que vivimos desde hace 2000 años, sino tomando en cuenta esto, el primer concepto de Corbán es que Dios sacrificó su espacio y su existencia y replegó su presencia para dar lugar a nosotros. Por lo tanto, el concepto de Corbán es que el primero en sacrificar y el primero en aplicarse límites, el primero en retraerse, el primero en dar un lugar para algo que no es él, es Dios. Por lo tanto, el concepto de hacer un corbán, increíblemente, viene siendo una forma en que nosotros podemos dar gratitud a Dios. Y así como Él sacrificó su espacio para darnos nuestro espacio y nuestra existencia, hasta este momento de la historia, el ser humano era dependiente de Dios casi como parásito. Particularmente desde que salieron de Mitzrayim, los Yehudim estaban dependientes de Dios cada instante. Que las plagas, ay, gracias Dios, que ahora vamos a salir y vamos a pasar el mar. Dios parte el mar, gracias Dios. Y de repente ya están del otro lado y de repente el maná, gracias Dios. Y cae y ya tienen agua dulce, gracias Dios. Y pueden contraatacar al Amalek, gracias Dios. Entonces de repente tenemos la oportunidad de también nosotros dar algo de nosotros. Por lo tanto, el primer concepto de sacrificio es Dios sacrificó su lugar para que nosotros existamos. Y por lo tanto, un poco el concepto de sacrificio en términos intelectuales o metafóricos es nuestra capacidad de darle algo a cambio. Es un concepto de agarrar algo tuyo y dedicarlo a Dios. Es muy difícil entender esto. Pero para lo que se requiere de una relación, tú no puedes estar en una relación donde siempre el otro te da y tú no das y tú no participas. Entonces, Dios es el primero en dar su espacio, en darte la vida, en permitir la creación, en darte libre albedrío, etcétera. Y ahora se te presenta la oportunidad de devolver algo a cambio, de dar algo a cambio. Es como una persona que te invita una vacación, ¡puf! Todo, te doy tu vacación, tu fiesta, tu boda, y de repente tú vienes y dices, te traje algo de mi vacación. Te doy un regalo. Es un tema de gratitud. Es un tema de dignidad. Hay una dignidad en poder devolver el favor, en poder darle un regalo a la persona que te beneficie. Tus papás te dan todo. Te dieron la vida, te dan educación, te vacunan, te llevan al doctor, te cuidan, te llevan de vacaciones, te educan, te pagan la carrera, te pagan esto, te pagan el otro. Por si fuera poco, te hacen tu boda y te ayudan a comprar o a poner un down payment para un departamento, te dan tu coche, te dan esto, te dan el otro. Entonces llega un momento donde la persona sana dice, quiero darle algo a mis papás. Me los voy a llevar de viaje, les voy a dar un regalo, los voy a cuidar cuando sean grandes. Tengo que devolver algo. Es una cuestión de dignidad. ¿Por qué? Porque si no, no sería una relación. Si no, sería como un parásito. Siempre voy a estar recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y Dios, últimamente, el judaísmo está parado por una relación. Y una relación es que hay una interacción. Tú me das, yo te doy, tú me pides. Entonces, Dios nos da todo y el concepto de Corbán es agarrar algo en gratitud y decirle, toma para ti. Entonces, la primera parte es entender ese concepto. Ahora, no todos los Corbanot se tratan de matar animales. Nuestra mente nos engaña pensando que todo el Corbán es agarrar a un pobre cabra y degollarla y dar, toma Dios.
¿Y eso qué gano? Hay corbanot que eran traer frutos, hay corbanot que era traer harina, hay corbanot que es traer algo que era para ti valioso. Entonces hay que analizar un poco más los conceptos de corbán. De entrada, la palabra corbán, como dijimos, es karov, cercano. Y siempre el corbán es algo, esto es un tema muy importante para que entendamos. Corbán trata de kedusha. Tú no podrías traer un corbán si no es para kedusha, para esa relación. Por eso, en el judaísmo, no puede uno traer corbanot fuera del Bet Hamikdash. Se llama idolatría. Alguien que se le antojaba en su casa dar un sacrificio a Dios y hacer un altar y ahí voy a matar un burro y lo voy a quemar y se lo voy a dar a Dios, eso es idolatría en el judaísmo. Entonces, la kedushá era siempre respetando el lugar específico donde hacer el corbán y particularmente para el pueblo de Israel, la kedushá específica del corbán es una relación entre el hombre y Dios. Punto. Más todo el tema de moralidad no entra en el tema de la kedushá. Todo lo que es moralidad, que es entre el hombre y el hombre, no robar, no esto, no engañar, no humillar a alguien. Todo lo que es moralidad no es particular, sino es universal. Entonces tenemos lo particular del pueblo de Israel, es este tema de la relación específica en los términos específicos que Dios estipuló, y la moralidad es algo universal, que está apta para toda la humanidad. Y lo más increíble de todo es que cuando llega a haber un conflicto entre moralidad y kedushá, siempre el judaísmo protege primero a la moralidad que a la kedushá. Quiere decir, para Dios es más importante que el hombre esté bien con el hombre, a que el hombre esté bien con Dios y mal con el hombre. Entonces, cuando veamos que hay un conflicto de intereses entre moralidad y kedushá, siempre va a ganar la moralidad en el judaísmo. Así estipula Rabbi Sacks. Esto lo menciono porque cuando llegamos a la definición de los sacrificios, ¿qué realmente hay detrás de un sacrificio? Entonces, por un lado, sacrificio es quitar algo tuyo para otro. Es una forma de agradecer o una forma de relacionarte con el otro. Entonces, la primera cosa que quiero analizar con ustedes y que quizás si entendemos esto, ya entendimos la primera parte de esta difícil clase. Dicen los Hasidim, particularmente los Hasidim hablan de que el ser humano es como un ser anfibio. No es que somos de agua y somos de tierra, sino somos anfibios en términos de que tenemos una dicotomía constante peleando dentro de nosotros. Por un lado tenemos lo que se llama el Nefesh Elokit, que es la espiritualidad. Somos seres espirituales. Y por otro lado tenemos el Nefesh Behemit. Behemit significa de Behemá, nuestro Nefesh animal. Entonces, básicamente la persona todo el tiempo tiene una tensión entre lo que necesita para vivir, lo que es su naturaleza, lo que necesita para sobrevivir, lo que quiere su cuerpo, etcétera. Y por otro lado está esa tensión, que es lo que quiere su transformación y su relación con Dios y ser mejor persona y hacer tikkun. Entonces, todo el tiempo la persona conflictúa entre su parte espiritual y su parte material. Y en el judaísmo no existe esa posibilidad de negar una o negar la otra. Ante la tensión que existe entre el espíritu o el alma y el cuerpo, hay muchas religiones que dicen el cuerpo es malo, todo lo que pide el cuerpo es pecado y por lo tanto mortifica tu cuerpo. Entonces, de plano tienes muchas religiones que dicen, si de verdad quieres tener una vida religiosa, una vida espiritual, tienes que renunciar al cuerpo. No hay sexo, no hay comida, no hay alcohol, no hay esto, no hay el otro. Y ahí tienes todas las religiones con esta tensión terrible
que para ser un buen servidor de Dios tienes que dejar de comer y entrar en ayuno o comer lo mínimo necesario y no casarte y no tener sexualidad y minimizar todas las cosas físicas. Y por otro lado tienes otra parte de la humanidad que dice cero espiritualidad, somos seres que vivimos en cuerpos y tenemos que vivir y tenemos que sobrevivir y ahí tienes todo el materialismo histórico que ha sido esta tensión entre Occidente y Oriente y entre esto y el otro, que ha generado tanto dolor en la humanidad. El judaísmo propone que tenemos que entrarle a las dos. Somos seres espirituales con un compromiso en el mundo material. Y esta tensión es terrible. Por eso los judíos somos neuróticos, prácticamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás sin negar tu fisicalidad, atendiendo tu espiritualidad y sin desbordarte en la espiritualidad, regresar a la parte física. Y tenemos miles de ejemplos de jajamim que trataron de minimizar su existencia física y Dios los castigó. Y tenemos la historia del Pardés, que unos se quisieron quedar arriba y no quisieron bajar y murieron. Y está mal, porque el judaísmo es siempre elevarte y bajar. Es elevarte y venir a hacer negocios con dignidad. Es elevarte y darle placer y mantener a tu esposa y mantener a tus hijos. Entonces hay un compromiso entre la transformación espiritual dentro del mundo material. Y la perfecta balance entre estas dos cosas únicamente lo tiene el judaísmo, a diferencia de todas las demás religiones que quieren renunciar a una o quieren renunciar a la otra. Por lo tanto, esto es muy importante porque cuando uno trata de entender los korbanot y ya entra en materia de los korbanot, dice, toma para sacrificar de estos tres tipos de animales. Entonces, la primera cosa que tenemos que pensar, antes de hablar de los animales, es que la Torah te dice, tienes elementos animales. Y por lo tanto debes de sacrificar tus elementos animales. Y sacrificar es exponerlos, reconocerlos. El decir, no, yo soy un ser elevado, espiritual y todo, yo soy bueno, no soy codicioso, no soy lujurioso, no soy un dragón, no, yo no soy nada de eso, no. La Torah te dice, sí eres, y eso es entender un poco lo que es el nefesh behemit. El nefesh se refiere a la parte baja de nuestra alma, que está pegada al cuerpo, que es la naturaleza de las personas. Que eres lujurioso, que te encantan las chavas, que te encanta comer, que te gusta echarte tus vinitos, que te gusta esto, que cuando ves lana se te abren los ojos, que cuando ves provecho, ¡pum! La Torah te dice, lo tienes, expónlo, sacrifícalo. Sacrifica tu naturaleza humana, no negándola, exponiéndola. Por lo tanto, vean qué interesante se convierte en esta parashá. Esta es la parashá Vaikra, luego vamos a pasar a Tzaf rápidamente. Dice, tomarás de estos tres tipos de animales para sacrificio. Haz de cuenta, tú no puedes sacrificar un animal que no es kasher. Prácticamente la alimentación y los sacrificios van de la mano. Como vamos a ver en la semana que entre para Shemini, no es muy diferente comer que sacrificar. Así, entonces los animales que sirven para comer, los que se llaman kosher, son los que sirven para sacrificar. ¿Y cuáles son? Las behemot, behemá, el bakar y el tzon. Entonces quiero explicarles qué es cada una de estas. Behemá, se llaman behemot a los animales que viven como el ganado, estos animales como domésticos, que lo único que quieren es ser alimentados y tomar pasto y agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa behemá?
significa reconocer que tenemos instintos animales y que tenemos apegos materiales como comer, tener sexo, sobrevivir, etcétera. Y la Torah nos dice, cuando tú pienses que todo tu nivel de vida es vivir, comer, satisfacerte sexualmente y tener lana y tener cosas materiales, ese es lo que debes de sacrificar, porque no somos seres que nada más estamos acá para sobrevivir. Quiere decir, la parte de Nefesh es la parte más baja de nuestra alma, que tiene su relación con Malhut, con el mundo físico, y Dios nos está diciendo, no seas de esos seres que lo único que piensan es en sobrevivir, comer y volver a trabajar para mañana sobrevivir, comer, etcétera, etcétera. Es más, todo el concepto de Yetziat Mitzrayim, todo el concepto de salir de la esclavitud, es salir de la esclavitud del cuerpo y de las exigencias que tiene el cuerpo con la persona. Que la realidad es que la humanidad, gran parte del sector de la humanidad, nada más viven para trabajar y para comer y para sobrevivir. Y duermen otra vez para volver a despertarse, para ir a trabajar, comer y sobrevivir. Y así se vuelve la vida de estas personas. Y la Torah te dice, tienes que sacrificar este sentido que es el tema de Behemá. ¿Qué es Bakar? Aunque son un poco lo mismo, Bakar viene de Boker. Boker es el despuntar del alma, es cuando se rompe la oscuridad para entrar en la luz. Normalmente, cuando tú pones al ganado, el ganado no sabe de límites. El ganado, si tú lo dejas libre, se va a pastear y va a buscar comida donde tiene que encontrar. No sabe si es del vecino, si es correcto o no es correcto. Así son los animales. Entonces, básicamente dice, tienes que sacrificar tu naturaleza que no admite límites. Cuando te dicen, párate en una línea, o cuando te dicen, el límite para una mujer es estar casada y no tener otras relaciones que no, es límites. La Torah es límites, son boundaries. Entonces, dice la Torah, cuando habla de Bakar, dice, tienes que tener y estar dispuesto a sacrificar tu naturaleza animal que no respeta límites. Todas las leyes de kashrut, todas las leyes de fidelidad, todas las leyes de esto son límites. La Torah te marca límites. Y finalmente son aquellos animales que caminan como rebaños, como el rebaño de los borregos, de los carneros, que va el pastor y los va llevando. Lo interesante es que tenemos dentro de nuestra naturaleza un elemento de seguir a la gente o de hacer cosas porque los otros hacen. Entonces la persona muchas veces dice, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué así lo hicieron otros? ¿O por qué piensas de esta manera? Porque así piensan los otros. ¿O por qué haces esto? Porque así lo hacen los otros. Entonces la Torah te dice, no seas como un borrego que está siguiendo las ideas de los otros. Tienes que ser un ser diferente, ser de ideas propias. Tienes que parar para reflexionar y no ir como llevan los otros su vida, porque cada persona viene a hacer en su vida su propio imprint y su propio descubrimiento. Entonces, vean qué interesante, independientemente de los sacrificios, animales, no animales, te están diciendo que el verdadero sacrificio es sacrificar esas características propias de los animales que tenemos como personas y que tenemos que exponerlas y tenemos que acabar con ellas para ser seres libres. De tal manera que el ser humano no es que no tiene nefesh, tenemos nefesh. Si tenemos frío nos tenemos que tapar, si tenemos hambre comemos, si tenemos sed tomamos agua, pero no podemos poner sobre eso toda nuestra existencia. Entonces nosotros somos seres que no nos debemos de definir por nuestro nefesh, sino tenemos que elevar nuestro nefesh, que es nuestra naturaleza egoísta, a ruach, que es la naturaleza social, que es la naturaleza emocional,
y eventualmente desarrollar la neshama, que es vivir por encima del mundo natural, es vivir con otros estándares. Entonces, el concepto de Kedushá en el Am Israel significa que la persona no se ve definida por su naturaleza, ni por sus instintos, ni por lo que hacen los demás. Por eso, los Yehudim siempre tenemos otra forma de salir adelante, de ver la vida, de tener acceso a las cosas, porque no estamos limitados por Malhut ni por Zeirampin, sino tenemos que aspirar a nuestra Neshama, que es la realidad divina. Dentro de los muchos sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash, que tendremos oportunidad de hablar de ellos, habían korbanot muy lindos. Primero que todo, había un corbán llamado Toda, de agradecimiento. Una persona pasó por una terrible enfermedad, se salvó. Voy y agradezco. Llevo un corbán, agradecer. Hay korbanot que se hacían diarios, como el Korban Tamid, el Korban Olá. Habían korbanot que se hacían, como explicamos, de animales, de frutas, de harina, de matzá, de harina con aceite, de un pajarito. Quiere decir, no se trataba nada más de una vaca, la tengo que sacrificar. Ahora, también piensen que sacrificar algo, cuando uno llevaba un animal, la persona gastaba dinero para comprar al animal. Y entonces este concepto de gastar era usar tu dinero para agradecer, usar tu dinero para esto. Por lo tanto, todo este concepto de lo salvaje que pueda sonar un sacrificio, no lo es. Y lo más increíble de todo, creo que ahorita lo voy a llevar, es que nos parece terrible que una persona sacrifique un animal y lo vemos como salvaje y espantoso, pero no lo vemos igual cuando comemos un animal. Y básicamente es lo mismo. Cuando comemos, ahorita fue Pesaj, no sé, fuera de la gente que es vegetariana, la mayor parte de la gente comió pescado, comió carne, y comes el mejor steak, y comes la lengua, y comes el carnero, comes cosas deliciosas. ¿Por qué esto no es salvaje y por qué el sacrificio es salvaje? Cuando se tenían que hacer exactamente lo mismo, agarrar el mismo tipo de animal, que era perfectamente sano, hacerle shejitá, y en uno te lo comes, y ese no es salvaje. Pero llevarlo al Bet HaMikdash y ofrendarlo por una causa, por un agradecimiento, eso sí era salvaje. ¿Por qué? Lo que pasa es que pensamos que era salvaje porque pensamos que el animal sufría. Pero todo el concepto del kashrut es que no hay sufrimiento al animal, porque el concepto de la shejitá es que la persona que va a matar al animal va a hacer un corte perfecto donde el animal no sufre. Entonces, ¿por qué nos espanta el concepto del sacrificio y no nos espanta el concepto de comer un ribón, un ribeye? ¿Por qué nos trauma el tema del sacrificio y no nos da ningún trauma preparar un pollo empanizado cuando era exactamente lo mismo? Entonces, estas son cosas que quiero ir rompiendo en ustedes este concepto. Básicamente, estas son preguntas que no necesariamente voy a contestar la clase de hoy, porque creo que es un gran tema y me gustaría que me pregunten cosas, sino son varias cosas que quiero poner sobre la mesa para adentrarnos en esto y eventualmente sacar buenas conclusiones. Y no ser tan frívolos de decir, yo creo que no va a haber de Corbanot, yo creo que sí va a haber. Y vamos como el Rambam, que sí va a haber, pero que no es necesario. ¿Y qué sustituye el Corban? Vean estas preguntas. Llevamos 2000 años sin Bet HaMikdash y llevamos 2000 años que hemos sobrevivido sin Corbanot. No hay Corbanot. Hoy en día no hay Corbanot. Hoy en día los Corbanot fueron sustituidos, curiosamente, por la tefilá organizada y principalmente con dar tzedakah.
cuando una persona da tzedaká, está agarrando algo de uno y ofreciéndolo para otra causa. Entonces, la pregunta es si después de 2000 años que estamos y hemos sobrevivido sin Corbanot, si va a haber Corbanot en el tercer Betamigdash. Es una pregunta abierta. ¿Habrá Corbanot en el futuro? Ok. Por otro lado, hablamos de lo salvaje que suena. Yo hice algo mal y tengo que comprar un animal y llevarlo al Betamigdash y sacrificar. Se ve como, pobre animal, que tiene que ver por qué tengo que sacrificar al animal cuando el que hizo mal fui yo. Acá voy a hacer una pregunta que la voy a retomar para la semana que entra. Dentro de todos los korbanot que había, hay un korban muy interesante que se llama korban hatat. Imagínate que era Shabbat y se te olvidó que era Shabbat, te sonó la alarma, apagaste el celular, te volviste a dormir. Y de repente te levantas y dices, ¡qué horror! Era Shabbat y apagué mi celular, o prendí la luz, o apagué la luz, pero no sabía qué era. ¿Por qué tengo que traer un corbán si fue sin conciencia? Entonces es muy interesante porque entonces lo que esto significa, que cuando hace uno algo erróneo, aunque no tuviste la intención de hacerlo, el daño se hizo. Y el daño que se hizo tiene que ser reparado. Es como si tú ahorita avientas una cosa que no sirve de tu casa, simplemente la tiraste ya, no sé, te encontraste algo y le cayó en la cabeza a alguien y le pegaste. Tú no lo hiciste adrede. O estabas regando y se te cayó la maceta sobre la cabeza de alguien y lo descalabras. Tú no lo hiciste adrede, pero no porque no lo hiciste adrede, estás eximido de la responsabilidad de que algo pasó. Entonces, esto es un tema que lo vamos a tratar en una clase posterior. Un tema muy importante que tengo que sacarlo a relucir, que si nosotros analizamos a todas las culturas del pasado, los aztecas, los hawaianos, los incas, no sé, los hindús y los chinos y todas las culturas del pasado y los cananeos y los yebusitas y todas las culturas del pasado, todas aparentemente hicieron sacrificios. Todas. Por lo tanto, hubiera sido sumamente delicado que el judaísmo se definiera totalmente descontextualizado de las prácticas de toda la humanidad. Si de por sí somos un pueblo distinto, que piensa en un Dios transparente y está todo el tiempo contemplando a un Dios que se impone pese a que no lo vemos y que está pese a que no lo vemos y que impera su orden pese a que no tenemos frente a nosotros este Dios. Imagínense que el judaísmo se hubiera definido completamente ajeno a las prácticas que se hacían en la antigüedad. Entonces, esto es un tema que aparentemente el ser humano tenía una inclinación natural a hacer sacrificios. Entonces, de repente se podría convertir el tema de los sacrificios en un ancla para hacer de una tendencia natural del hombre, porque lo que estamos tratando de explicar es que si todas las culturas lo hicieron, es porque hay algo natural en los seres humanos que tienen esta tendencia a matar. Entonces, aparentemente, si tú analizas desde la Torá, el primero en hacer sacrificios es Adán, y después es Abel y Caín. Y es más, todo el problema entre Abel y Caín se dio porque Caín ofreció lino y Abel ofreció un borrego hermoso. Y lo increíble de todo es que Dios aceptó el borrego y despreció el lino. Por lo tanto, se ve que el hombre desde el inicio tiene esta forma casi natural de entender que hay que servir a través de dar algo.
Por lo tanto, aparentemente, el concepto de hacer sacrificios responde a una necesidad básica, primaria, en todos los seres humanos. Otro tema muy importante es que, en general, los seres humanos son crueles y son violentos. Y no podemos pensar de que ya la humanidad ya no es cruel y ya la humanidad no es violenta, porque el hecho es que toda la historia de la humanidad está permeada de guerras y de violencias y de venganzas entre este grupo y el otro grupo. Hasta el día de hoy, los hutus mataron a estos en Ruanda, los chechenios a los bosnios, los croatas a los estos, los nazis a los judíos, el del norte de España, estos que se querían separar, los vascos contra los estos. Los de Irán quieren matar a los de Israel. Los de Hamas quieren desaparecer a los judíos. Los estos quieren desaparecer a los otros. Aparentemente hay un elemento que podríamos decir que desde que el hombre nace y desde que el hombre fue creado, tiene una tendencia muy fuerte hacia la violencia, hacia matar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos comprender, y la Torah lo dice, cuando vio que Noaj fue el único que cuidó un poco las cosas como Dios quería, dijo, el corazón del hombre es malo desde el nacimiento. Por lo tanto, en cierta manera, la naturaleza de hacer un sacrificio es una manera de sublimar ese deseo de violencia y de crueldad y dirigirlo hacia un ser de menos conciencia. Esto es una manera muy importante de justificar los sacrificios en la antigüedad. Si tú analizas las culturas que rodeaban al pueblo de Israel, tenían sacrificios humanos. En México, todos los aztecas, cada instante tenían a sus tlaxcaltecas y a sus chichimecas, sacándoles el corazón y dándolo en el altar en mero Tenochtitlán. Cuando había un problema de un clima, sacrificaban a una mujer virgen al Popocatépetl, o mandaban a una mujer o a una niña en el volcán de Indonesia. Toda esta tendencia de sacrificar a los hijos o sacrificar a mujeres o sacrificar humanos se tuvo que frenar a través de aparentemente sacrificar formas de vida o sustituirlos por cosas que no fueran humanos. Entonces, si nosotros comparamos que estaban sacrificando a niños y a hijos y los pasaban por el fuego del Molech y los pasaban por esto y los sacrificaban otros dioses a humanos, sacrificar animales ya era una ganancia. Por lo tanto, en el judaísmo, esa naturaleza fue encaminada a sacrificar al animal. Y no se sacrificaba al animal a menos que se haga shejitá. Y la shejitá era una forma bastante humanizada de matar al animal para poder usar esa energía para eventualmente sublimar la crueldad, la violencia, la venganza, etc. Hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido varias guerras, pero ninguna guerra tan cruenta como la Primera y Segunda Guerra Mundial o como las cruzadas, etcétera, etcétera, en donde la gente mataba y se clavaban cosas y no tenemos ni que imaginar, toda la historia de la humanidad está basada en guerras y en matar a humanos, etcétera, etcétera. Y curiosamente, de un tiempo para acá, se ha visto que la tendencia a volverse vegetariano va en función de tener también una conciencia sobre los animales, sobre cómo se crían a los animales, cómo se matan a los animales, etcétera, etcétera. Y tomar en cuenta que cuando el hombre fue creado,
el hombre fue creado y le dieron como alimento todas las cosas que crecieran en la tierra, pero no animales. Entonces el hombre, desde Adán hasta Noaj, el hombre tenía que ser vegetariano. Después de Noaj fue que el hombre bajó y se volvió basar, quiere decir, se volvió mucho más físico que espiritual, que el hombre empezó a comer animal. De las 7 mitzvot de Noaj, una de ellas es no comer de un animal vivo. Que esto se extiende en el kashrut a no comer de un animal vivo, hacer shejitá, que es una ley muy particular, y específicamente la prohibición de comer sangre. Está prohibido en el judaísmo comer sangre. Dice la Torá que el que come sangre es excomulgado espiritualmente el judaísmo, merece caret. Entonces, quiero que lo veamos como un proceso en el cual la humanidad ha dejado esta tendencia de matar a otras personas, de matar a sus hijos, de sacrificar vidas humanas y sustituirlo por animales, pero que eventualmente la tendencia va a ser, como en tantas fuentes judías dice, cambiar estas conductas por conductas menos salvajes. Entonces, hay muchísimas fuentes, de las cuales nada más voy a citar a 2 o 3, y acá vamos a acabar. Por ejemplo, hay un profeta menor que se llama Amós, que muy poca gente estudia, y dice, a mí no me traigan sacrificios y no los aceptaré. Dejen la justicia correr como un río y la bondad y lo correcto correrá como un manantial. Por lo tanto, el concepto es el siguiente. Hoy en día tenemos la tefilá de Shaharit, tenemos la tefilá cuando son las fiestas de Musaf, tenemos la tefilá de Minja y tenemos la tefilá de Arbit. Es increíble, pero cada una de estas tefilot corresponden a un corbán. Por lo tanto, lo que podemos analizar es que en el judaísmo el concepto del corbán fue sustituido efectivamente después de 2000 años por tefilá, por rezar. Tienen el mismo nombre, Shaharit, Corbán Shaharit, Musaf, Corbán Musaf, Minja, Corbán Minja y Corbán Arbit, el último de los Corbanot. Por lo tanto, ahorita en Pesaj, Zeher Corbán Pesaj, ya no tenemos el Corbán Pesaj. ¿Y qué tenemos en vez del Corbán Pesaj? El Aficomán. Como ustedes saben, en el seder de Pesaj tenemos Yahatz, que es cuando partimos la matzá, o el pedazo más chico se queda en la mesa y el pedazo más grande se esconde y se deja para que los niños lo busquen, y finalmente cuando acaba el seder, cuando acabamos de comer, comemos el tzafún, comemos el aficomán. Eso es Zeher Corbán Pesaj. Por lo tanto, sustituimos el corbán por comer matzá. Por lo tanto, como se ha visto, porque no es algo nuevo, durante 2000 años, el ser humano, desde la perspectiva evolutiva, ha tenido la capacidad de retomar la naturaleza humana y dirigirla, sublimarla a que algo que tenía un principio de crueldad, de venganza, de deseo de sangre, la persona lo pueda llevar a cabo ideológicamente, no nada más por ideas, porque la persona, tú puedes ir con una persona y decir, no, matar es malo y odiar es pésimo, pero la realidad es que la sensibilidad de la justicia es que la persona requiere de rituales que sustituyan en una manera constante y que vayan sensibilizándolo para no caer en esas conductas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que en el judaísmo hay tanta énfasis en el ritual, tanto énfasis en rezar y otra vez rezar y otra vez hacer y otra vez hacer, mucha gente lo resiente y dice, es que me siento agotado de tanto hacer esto, pero es la única forma que la naturaleza humana se puede transformar y entrar en una habituación para generar hábitos distintos.
Por lo tanto, queda como una pregunta. Ya no me dio tiempo de traer las otras fuentes, pero dentro de los muchos fuentes del Tanaj, Dios dice, a mí no me traigan sacrificios, yo no necesito eso. A mí no me traigan animales y maten 1000 vacas y sean unos hipócritas. Ustedes vean por la justicia social, ustedes vean por su prójimo, ustedes dense de acá, hagan justicia y no va a ser necesario los korbanot. Por lo tanto, no estoy diciendo que en el tercer Betamigdash no va a haber korbanot, pero tampoco estoy diciendo que sí los va a haber. Este es un tema mayor en la doctrina judía, en el cual hay muchos jajamim, dentro de ellos está, por ejemplo, el Rambam, dice, todo lo que dice la Torá es importante y todo no se va a abolir. No va a haber abolición de ninguna de las cosas de la Torá. Pero lo que sí podemos entender es que si las personas logran introyectar dentro de ellas este espíritu de transformación de sus instintos básicos animales, de su nefesh, y sus instintos de tirar sangre y de violencia y de venganza, y los logran controlar a través de otros medios, que inclusive puede ser el deporte. El hecho de ver hoy en un partido donde un grupo se disputa la cosa mundial, hay gente que da su vida por el deporte. Entonces, ¿cómo es posible que se matan en un partido los del América con los del acá o los del Barcelona contra los del Manchester y se están matando? ¿Por qué se están matando? Porque es una manera de sublimar esto. Obviamente, Dios nos está diciendo, su naturaleza es cruel. La naturaleza humana tiene un elemento de crueldad, tiene un elemento de sangre, de sanguinario, de vengativo, de imponer las cosas sobre el otro. La humanidad tiene que evolucionar. Por lo tanto, si la humanidad va a evolucionar, aparentemente en el tercer Betamigdash no serán necesarios los sacrificios de animales y serán sustituidos por cosas aparentemente que requieren de otro tipo de tratamiento, pero no podemos sustituirlos únicamente con ideas. Siempre el judaísmo sustituye algo por algo. Por lo tanto, si hoy en día la sustitución del Corbán Pesaj es comer la matzá, no puedes decir, ahora ya no hay matzá, ya lo tengo en mi mente. Vivimos en el Olam Asiá, y el Olam Asiá está anclado al Nefesh, está anclado en la naturaleza animal, y por lo tanto estamos obligados a hacer rituales para optimizar nuestro estado de conciencia, y cuando la persona optimiza su estado de conciencia, a lo mejor ya no requiere de cosas tan drásticas como la crueldad o la muerte a los animales. Y pensar que comemos carne y pensar que seguimos comiendo carne es igual que pensar que hacemos sacrificios, no es menor. La clase que entra tendremos la oportunidad de entender por qué inmediatamente después de estas leyes de sacrificios, de Kodesh, de Hol, de qué sí, qué no, hasta dónde entran una persona en el Mikdash, cuándo entra, no entra, sí entra, hasta dónde pueden entrar las mujeres, hasta dónde los hombres, hasta dónde los Levim, hasta dónde los Kohanim. Después de ver todo esto, vamos a ver la importancia que es nosotros con la comida. ¿Por qué comemos? ¿Por qué decimos brajot? ¿Qué significa que es una mitzvah en Shabbat comer pescado y comer las mejores cosas y comer carne y tomar vino? Entonces vamos a entender cómo estas cosas que están tan descontextualizadas tienen que ver con nuestra propia mesa, porque la mesa de una persona es como un misbej, es como un altar. Entonces vamos a hacer es para Shashemini, vamos a hacer como una comparación muy interesante entre la alimentación y los sacrificios. Nada, espero que no les haya parecido una clase complejísima, pero obligaba a hablar de la importancia del tema de los korbanot, por lo mismo que hemos tenido años de no tenerlos presentes en nuestra vida. Así que estamos acá con un tema complicado, interesante, y lo estamos analizando con una perspectiva madura. Así que si tienen alguna duda, por favor.